Datos curiosos de Anubis, el dios de los muertos. Anubis, patrón del acto de embalsamamiento y árbitro en el inframundo. Anubis era un dios egipcio considerado el primer dios de los muertos y la momificación. Con el tiempo, se produjo un cambio significativo en las creencias egipcias y Anubis fue cediendo estos atributos a Osiris. Así, Anubis se convirtió en una especie de ayudante de Osiris. Además, se convirtió en el protector de tumbas y cementerios y en quien guiaba y protegía a los muertos en el más allá. Los egipcios lo representaban con cuerpo humano, pero con rostro de chacal, de color negro, que tenía un doble significado en la cultura egipcia. El conocimiento actual de los historiadores permite afirmar que las primeras representaciones de este dios datan de alrededor del 3100 a.C. Estas representaciones fueron encontradas a través de excavaciones arqueológicas en tumbas egipcias. Sin embargo, se cree que el culto a Anubis se estableció durante el periodo predinástico, entre el 6100 y 3500 a.C. El ascenso de Osiris en la religiosidad egipcia se produjo hacia el año 2000 a.C. y, a partir de entonces, Anubis fue perdiendo terreno frente a este nuevo dios, que se convirtió en el principal representante de los muertos para los egipcios. Este cambio trajo cambios incluso a los mitos que involucran a Anubis y llegó a ser visto como el hijo de A. Con la popularización de Osiris, se colocó a Anubis como una especie de asistente suyo, comenzando a proteger las tumbas y guiar a los muertos en el más allá. También era uno de los dioses que participaba en la corte de Osiris, que juzgaba a los muertos por sus actos, y también actuaba en el equilibrio de esa corte. Esta escala era decisiva para el destino de los muertos, si disfrutarían del más allá o si serían devorados por un monstruo. En esa balanza se pesaba el corazón del muerto con una pluma, y si era más ligera, el muerto podía disfrutar del más allá. Este mito trajo el corazón como símbolo de las acciones de una persona en la vida y la pluma como símbolo del concepto de justicia para los egipcios. Origen del nombre Anubis. Los egipcios llamaron a Anubis Anpu, siendo Anubis la forma en que los griegos registraron el nombre de este dios. Además, Anubis tenía una serie de epítetos que destacaban ciertas cualidades que poseía. Uno de esos epítetos fue, primero de los occidentales, utilizado para referirse a la importancia de Anubis en el más allá. Los egipcios llamaban occidentales a los del más allá. Otros epítetos que reforzaron la conexión de Anubis con el más allá fueron Señor de Tierra Santa y Perro que devora a millones. Como se mencionó, Anubis era considerado el dios de los muertos, pero progresivamente perdió esta posición frente a Osiris, y esto sucedió alrededor del Reino Medio, que se extendió desde el 2040 a.C. hasta 1782 a.C. A medida que se produjo este cambio en la religiosidad egipcia, Anubis perdió epítetos y pasó a ser visto principalmente como un dios protector de los muertos en el más allá y patrón del acto de embalsamamiento, parte de los ritos funerarios egipcios. Finalmente, los egipcios consideraban a Anubis como el dios encargado de proteger las tumbas de los muertos y evitar que fueran violadas por animales o ladrones. Anubis tuvo una hija llamada Ra, siendo fruto de su relación con Anput, diosa de los funerales. La hija de Anubis llevó agua helada a los muertos en el más allá. Nacimiento de Anubis. Inicialmente, en el mito de su nacimiento, Anubis era considerado hijo de Ra y Esat, pero los orígenes de este dios cambiaron y Anubis pasó a ser visto como hijo de Osiris y Neftis. Anubis sería hijo del dios Osiris, dios de la fertilidad, y de la diosa Neftis, cuñada de Osiris. Neftis tendría un marido estéril, Ses, el hermano menor de Osiris, y, por ello, Neftis se disfrazó de Isis, su hermana gemela, para seducir a Osiris y quedar embarazada. Neftis quedó embarazada después de tener una relación con Osiris y, para evitar que su esposo, Set, descubriera su traición, decidió abandonar al niño. Ese niño era Anubis. Los perros llevaron al bebé a Isis, quien lo adoptó y lo crió como si fuera su propio hijo.
Eventualmente, Set también descubrió lo que sucedió y se vengó al asesinar a Osiris y arrojar su cuerpo al río Nilo. Factor histórico de Anubis. En el periodo dinástico temprano de Egipto, 3100 a 2686 a.C., Anubis se representaba en forma de animal completo, con cabeza y cuerpo de chacal. Un dios chacal, probablemente Anubis, está representado en inscripciones en piedra de los reinados de Atotis, Kenkenes y otros faraones de la primera dinastía. Desde el Egipto predinástico, cuando los muertos eran enterrados en tumbas poco profundas, los chacales estaban fuertemente asociados con los cementerios porque eran carroñeros que descubrían cuerpos humanos y comían su carne. En el reino antiguo, Anubis era el dios más importante de los muertos. Fue reemplazado en ese papel por Osiris durante el Reino Medio, 2000 a 1700 a.C. En la era romana, que comenzó en el año 30 a.C., las pinturas de las tumbas lo representan sosteniendo la mano de los difuntos para guiarlos a Osiris. La ascendencia de Anubis varió según los mitos, las épocas y las fuentes. En la mitología temprana, fue retratado como el hijo de Ra. En los textos de los ataúdes, que se escribieron en el primer periodo intermedio, 2181 a 2055 a.C., Anubis es el hijo de la diosa Vaca Hazer o Bastet con cabeza de gato. Otra tradición lo describió como el hijo de Ra y Neftis. El griego Plutarco, 40 a 120 después de Cristo, relató una tradición de que Anubis era el hijo ilegítimo de Neftis y Osiris, pero que fue adoptado por la esposa de Osiris, Isis. Porque cuando Isis descubrió que Osiris amaba a su hermana y tuvo relaciones sexuales con ella confundiéndola con ella misma, y cuando vio prueba de ello en la forma de una guirnalda de tréboles que había dejado para Neftis, ella misma Isis estaba buscando un bebé, porque Neftis lo abandonó inmediatamente después de que nació por temor a Ses. Y cuando Isis encontró al bebé ayudado por los perros que a duras penas la llevaron allí, lo crió y se convirtió en su guardián y aliado bajo el nombre de Anubis. George Hart ve esta historia como un intento de incorporar a la deidad independiente Anubis en el panteón de Osiris. Un papiro egipcio de la época romana, 30 a 380 después de Cristo, simplemente llamó a Anubis el hijo de Isis. En Nubia, Anubis era visto como el esposo de su madre Neftis. En el periodo ptolemaico, 350 a 30 a.C., cuando Egipto se convirtió en un reino helenístico gobernado por faraones griegos, Anubis se fusionó con el dios griego Hermes, convirtiéndose en Hermanubis. Los dos dioses se consideraban similares porque ambos guiaban almas al más allá. El centro de este culto estaba en Saca/Sinópolis, lugar cuyo nombre griego significa ciudad de perros. En el libro 11 de Apuleyo hay constancia de que el culto a este dios continuó en Roma al menos hasta el siglo II. De hecho, Hermanubis también aparece en la literatura alquímica y hermética de la Edad Media y el Renacimiento. Aunque los griegos y los romanos normalmente descartaban a los dioses egipcios con cabeza de animal como extraños y primitivos, a veces se asociaba a Anubis con Sirio en los cielos y con Cerbero y Hades en el inframundo. En sus diálogos, Platón con frecuencia hace que Sócrates haga juramentos por el perro de Egipto y por el perro, el dios de los egipcios, tanto para enfatizar como para apelar a Anubis como árbitro de la verdad en el inframundo. Anubis el embalsamador. Anubis se asoció con la momificación. También se le llamaba el que preside la cabaña del dios, donde cabina podría referirse al lugar donde se realizaba el embalsamamiento o la cámara funeraria del faraón. En el mito de Osiris, Anubis ayudó a Isis a embalsamar a Osiris. De hecho, cuando surgió el mito de Osiris, se dijo que después de que Set matara a Osiris, los órganos de Osiris fueron entregados a Anubis como regalo. Con esta conexión, Anubis se convirtió en el dios patrón de los embalsamadores. Durante los ritos de momificación, las ilustraciones del libro de los muertos muchas veces mostrar a un sacerdote con una máscara de lobo sosteniendo a la momia en posición vertical. Anubis en la religiosidad egipcia. Anubis era un dios importante en la religiosidad egipcia.
Su culto se extendió por diferentes regiones del Antiguo Egipto, aunque fue más significativo en el Alto Egipto. Dos lugares que centralizaron el culto a Anubis fueron las ciudades de Sinópolis y Saque. Sin embargo, se construyeron muchos santuarios en todo Egipto. El dios Anubis era considerado el santo patrón de Menfis por su relación con la muerte y el embalsamamiento. Los sacerdotes que adoraban a Anubis solían usar máscaras con forma de chacal. Durante los rituales, era común que se realizaran representaciones de este dios. La popularidad de Anubis en la religiosidad egipcia, a pesar de su menor importancia en los mitos, se explica por su asociación con la muerte y el más allá, elementos muy importantes en la cosmología de los egipcios en la antigüedad. Protector de tumbas. Se cree que el culto a Anubis surgió en algún momento del periodo predinástico, entre el 6100 a.C. y el 3500 a.C., y las primeras representaciones de este dios datan de alrededor del 3100 a.C. Debido a su relación con la muerte, era común que las tumbas en Egipto estuvieran decoradas con dibujos de Anubis. Se supone que Anubis fue representado en forma de chacal para garantizar la protección de las tumbas egipcias, que eran el blanco de los perros que desenterraban los cuerpos que estaban enterrados en tumbas poco profundas en la arena del desierto durante el predinástico periodo. Anubis era un protector de tumbas y cementerios que a menudo eran saqueados por ladrones de joyas, ya que sabían que muchas momias llevaban muchos tesoros. El papiro Humilac cuenta otra historia en la que Anubis protegió el cuerpo de Osiris de Set. Set trató de atacar el cuerpo de Osiris transformándose en un leopardo. Sin embargo, Anubis detuvo y sometió a Set, y marcó la piel de Set con un corte de hierro candente. Anubis luego desolló a Set y usó su piel como una advertencia contra los malhechores que profanaban las tumbas de los muertos. Los sacerdotes que atendían a los muertos vestían pieles de leopardo para conmemorar la victoria de Anubis sobre Set. La leyenda de Anubis marcando la piel de Set en forma de leopardo se usó para explicar cómo el leopardo obtuvo sus manchas. Otra curiosidad es que la mayoría de las tumbas antiguas tenían oraciones a Anubis talladas en ellas. Guía de almas. A finales de la era faraónica, 664 a 332 a.C., Anubis a menudo se representaba como guía de las personas a través del umbral del mundo de los vivos al más allá. Aunque a veces Hazer con cabeza de vaca desempeñó un papel similar, Anubis fue elegido más comúnmente para cumplir este papel. Los escritores griegos del periodo romano de la historia egipcia designaron este papel como el de psicopompo, un término griego que significa guía de almas y que solían referirse a su propio dios Hermes, quien también desempeñó este papel en la religión griega. El arte funerario de ese periodo representa a Anubis guiando a hombres o mujeres vestidos con ropa griega a la presencia de Osiris, quien para entonces había reemplazado a Anubis como gobernante del inframundo. Pesador de corazón. Uno de los roles de Anubis fue el de guardián de la balanza. La escena crítica que representa el pesaje del corazón en el libro de los muertos muestra a Anubis tomando una medida que determinaba si una persona era digna de entrar en el reino de los muertos, el inframundo, conocido como Duat. Al sopesar el corazón de una persona fallecida con Ma'at, o verdad, que a menudo se representaba como una pluma de avestruz, Anubis dictaba el destino de las almas. Las almas más pesadas que una pluma serían devoradas por Ammit, el devorador de almas, y las almas más ligeras que una pluma ascenderían a una existencia celestial. Representación en el arte. Anubis fue una de las deidades más representadas en el arte egipcio antiguo. Está representado en las tumbas reales desde la primera dinastía. Por lo general, el dios atiende el cadáver de un rey, proporciona el gobierno para los rituales de momificación y los entierros, o está de pie con otros dioses en el pesaje del corazón del alma en el Salón de las Dos Verdades. Una de sus representaciones más populares es la de él, con cuerpo de hombre y cabeza de chacal con orejas puntiagudas, de pie o arrodillado, sosteniendo una balanza dorada mientras se pesa un corazón de alma contra Ma'at, la pluma blanca, de la verdad. En el periodo dinástico temprano fue representado en forma animal, como un canino negro.
El color negro distintivo de Anubis no representaba al animal, pero tenía varios significados simbólicos. Representaba la decoloración del cadáver después de su tratamiento con natrón y la unción de las envolturas con una sustancia resinosa durante la momificación. Siendo el color del limo fértil del río Nilo, para los egipcios, el negro también simbolizaba la fertilidad y la posibilidad de renacer en el más allá. En el Reino Medio, Anubis a menudo se representaba como un hombre con cabeza de chacal. Se encontró una representación extremadamente rara de él en forma completamente humana en una capilla de Ramsés II en Ebaídes. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos datos sobre Anubis? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.